Saludos cordiales y comenzamos una nueva clase del curso virtual de Introducción a la Filosofía y a las Ciencias Sociales. Esta vez será una clase dedicada a la última parte de la filosofía de Kant que nos interesa para el programa, que es la ética de Kant, que habíamos empezado ya en la última parte de la clase anterior. Para este tema tienen para reforzar el capítulo que le dedica Carpio en su obra Principios de Filosofía, que recomiendo que sea leída a continuación o muy cercanamente a esta videoclase. Habíamos hecho una distinción en el final de la clase anterior que es necesario recordar, y es la distinción entre razón pura y razón práctica en Kant. Recordemos que no son dos razones humanas, sino una misma razón con una distinta aplicación. Cuando Kant dice razón pura, dice esa parte de nuestra razón que se dedica al conocimiento de la naturaleza. Esto es, al conocimiento de lo que es. Mientras que la razón práctica se dedica a la acción moral, al reino del deber ser. La acción moral obviamente solo atañe al hombre, que es, por una razón que voy a decir después, el único ser de todos los que están en la naturaleza que puede desarrollar acciones calificadas de morales o inmorales. Entonces, esas dos razones en realidad son una sola con distinta aplicación. Y entonces Kant se preocupa por un aspecto que ya no atañe a nuestro conocimiento, a la ciencia ni a la metafísica, pero que tiene que ver con la metafísica, con ese reino de lo suprasensible, con esos objetos suprasensibles. Recuerden, las ideas de alma, universo y Dios no eran objetos de conocimiento porque no aparecen en la experiencia, pero por vía de la razón práctica podemos acceder a esos objetos sin hacerlos objetos de conocimiento, sino ocupando otro lugar, y en este caso teniendo que ver con nuestro comportamiento moral. Bueno, eso es lo que veremos hoy en esta clase. Entonces, también con la razón práctica, Kant nos presenta una facultad que es la que determina con sus normas, poniendo la norma moral, si una acción es o no moral. Es cierto que principios morales tenemos todos y que en parte o en totalidad a veces varían respecto de los de otras personas. Esa es la moral, podemos decir así, o la conciencia moral particular. Pero Kant sostiene que la razón puede establecer un principio universal sacado de sí misma que someta todas esas morales particulares o vinculadas a inclinaciones, a conveniencias, a intereses, a una norma universal. Y lo propio de la ética de Kant, a diferencia de la clásica, es que buscará principios que vengan de la razón y no de fuera de la razón, de Dios o de la naturaleza humana, por ejemplo. Eso es de fuera de la razón, son principios que la razón encuentra y debe respetar y someter su acción. Kant, en cambio,
afirma que si la moral se plantea de esa manera, siempre ajustaremos la acción exterior a los principios exteriores, a la razón, pero no podremos, en todo caso, a lo sumo podremos hacer eso, ¿no? Ajustar la acción exterior, una acción moral, si los principios vienen de fuera de la razón, sería aquella que pone en ejecución en el acto exterior dichos principios. Pero ahí no sabremos nunca el móvil de la acción. Y para Kant lo que define la condición moral de un acto es el principio que mueve la voluntad, no lo que se hace exteriormente. Ese punto es el que voy a tratar enseguida. No la conducta que vemos, la que se pone en el exterior, sino el móvil que nos lleva a actuar. Ese es el principio que la razón pone. Y ese es el principio que puede asentar una moralidad universal, en la medida que reúna ciertas condiciones. Entonces, lo moral se predica no de lo que se hace, sino lo que se hace exteriormente, sino del principio que mueve la voluntad. Y ese principio, bueno, podría regirse según criterios también relativos a nuestros intereses y nuestras conveniencias, o lo que Kant llama inclinaciones, o a las sensaciones de agrado o desagrado que me produce alguien y en consecuencia actúo en función de ese agrado o desagrado, o no actúo, ¿no? Que también es una forma de hacer, la omisión también tiene que ver con los actos morales. De manera que el principio que pone la razón no puede ser cualquier principio. No puede seguir a las inclinaciones que nos llevan a actuar, sino solo puede seguir al deber. Es decir, el deber es la categoría que pone la razón. Un acto es moral si se hace por el solo respeto de la ley moral, es decir, por deber, no por inclinaciones, o sea, no por el motivo de una inclinación, de un interés, de una conveniencia, de un agrado o un desagrado, sino por el solo respeto de la ley moral, o sea, por deber. Entonces, el acto es moral si se hace por deber y no por inclinación. Ahora, la inclinación puede estar. Puedo hacer algo por deber y a la vez gustarme lo que hago o gustarme la situación respecto de quién hago ese acto. Puede ser alguien a quien le tengo simpatía, de manera que me resulta totalmente agradable actuar moralmente frente a esa persona. Pero ¿qué pasa si no me resulta agradable? Si no estoy de acuerdo, a lo mejor en ciertas opiniones o en ciertos actos que realiza. Ahí dice Kant, justamente ahí es donde se juega la condición moral humana, en que ahí somos conscientes de que un acto hecho por deber, aunque la inclinación me llevaría a no actuar así, es un acto plenamente moral. Es un acto que la razón obliga y somete a las inclinaciones, a la sensibilidad moral, podemos decir. Entonces, un acto es moral cuando se hace por deber, no por inclinación, con o sin inclinación, haya o no haya inclinación. Bueno, verán en los libros ejemplos, una persona que se haya accidentado y necesite que le ayuden, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, pasa el señor A y ayuda a la persona, y pasa el señor B y también ayuda a la persona. Entonces, el acto exterior que hacen es exactamente el mismo. Entonces uno
Si se atiene al acto exterior, bueno, sí, le ayudaron y hay que ayudar a quien necesite, en este caso un accidentado, y bueno, cumplieron con el principio. Pero resulta, investigando un poco, o sea, preguntándonos por qué hicieron lo que hicieron, descubrimos que A es un amigo del accidentado. Y descubrimos que B no conoce o no conocía al accidentado hasta ese momento. Entonces, ¿cuál de las dos acciones aparece en un mayor nivel moral? Indudablemente la acción de B, que no conocía al accidentado hasta ese momento. ¿Y por qué la acción de A, que en definitiva fue la misma que B, está en un nivel moral inferior o en todo caso es un acto conforme a la ley moral, pero no plenamente moral? Porque hay un lazo, hay un sentimiento que une a esas personas. Entonces la pregunta que va a subsistir es si A se hubiera comportado igual si no hubiera conocido a la persona que necesitaba ayuda. Consecuencia, ahí quedaría en duda, ¿qué haría si en el futuro se le presenta la ocasión de ayudar a alguien que él no conoce o peor todavía, que es un enemigo? ¿Ayudaría a un enemigo en una situación como esa? Entonces, Kant lo que dice que para que la moralidad pueda ser sostenida universalmente, es decir, como un comportamiento válido, como una norma válida, para todos los hombres, es que los actos morales deben hacerse por el solo respeto de la ley moral y no por las inclinaciones, que eso sí diferencian, relativizan nuestros comportamientos morales. Si es un amigo lo ayudo, si no es un amigo no lo ayudo o soy indiferente y ayudo menos. ¿Ven? Entonces, a partir de ahí, Kant nos describe de una manera más precisa la norma moral. Si la norma moral no pueden ser principios exteriores a la voluntad y tiene que salir de la razón práctica, es la facultad universal que hay en todos nosotros para aplicar a los actos morales, bueno, ¿cómo tiene que ser esa norma? Y Kant nos presenta que solo puede ser una norma que fije un procedimiento formal. No puede ser un conjunto de principios sustantivos, como no matarás, no robarás, no adulterarás, que son principios sustantivos, sino una norma procedimental. Sabemos cuál es. Y a esa norma le llama imperativo categórico. Imperativo categórico, diferenciándola del imperativo hipotético, que siempre está atado a una condición. Si quieres lograr algo, tienes que hacer esto, ¿no? Si quieres que te ayude el juez, bueno, trata de ser simpático con él, por ejemplo. Entonces, eso es un imperativo hipotético, porque es condicionado, pero ata el acto a determinadas circunstancias y a la finalidad que tenemos de conseguir ciertos resultados. De manera que eso no se puede universalizar. El único imperativo que puede ser universalizable es el categórico, el que no está sometido a condiciones. Y entonces puede ser válido para todos los hombres. Entonces ahí nos dice Kant, es imperativo categórico, nos manda a actuar, obra de tal manera, obra de tal manera, no dice tienes que hacer esto, dice obra de tal manera, obra según este modo, obra de tal manera que puedas querer que el principio que mueve tu voluntad sea al mismo tiempo principio de todos los demás hombres, o sea, ley universal. Entonces, vamos despacio. Obra es un mandato a hacer, pero no dice qué hacer, sino cómo hacerlo, con qué procedimiento. Entonces, obra de tal manera que puedas querer que la máxima de tu acción, que quiere decir el principio que ponemos en el acto, el principio que nos lleva a actuar, recuerden que para Kant lo que define un acto como moral es el principio que nos lleva a actuar, no lo que hacemos.
Entonces, que el principio que mueve tu voluntad pueda ser al mismo tiempo principio de todos los demás y por lo tanto obligar a todos los hombres. O sea, puedes querer que ese principio no valga solo para nosotros o para quien está actuando, sino para todos los demás hombres. Y esa universalización del principio moral que yo debo pensar y querer, me pone a mí como objeto de la acción de los demás. Porque si no estoy siempre viendo la acción desde el principio que yo pongo en ella. Y por lo tanto, los demás sufren las consecuencias de mis actos siguiendo principios que yo pongo. Pero si yo digo que ese principio tiene que ser al mismo tiempo válido para todos los demás hombres, lo que digo es que quedo incluido, que los demás también pueden usar ese mismo principio sobre mí, ¿no? Ejemplo, la promesa. Si hago una promesa en la esperanza de engañar a alguien, promesa de pago, y supongamos que recibo un préstamo, bueno, lo pago en término, pero para engañar a quien me ha prestado y pedirle un segundo préstamo y ese no pagárselo, no cumplir la promesa, entonces yo me tengo que preguntar, si todos los que hacen una promesa la hacen pensando que en algún momento no la van a cumplir, entonces no puede ser una ley universal, no puede ser, el acto se destruiría porque nadie aceptaría una promesa si se hace con el fin de engañar. Entonces, el imperativo categórico es un principio formal susceptible de ser universalizado, de manera que todos los hombres puedan quedar incluidos. No pretendo que todos hagan lo mismo que yo, lo que pretendo es que todos actúen bajo el mismo principio con el que estoy actuando yo. Si eso puede ser válido para todos los hombres, estamos ante un acto moral. Kant señala dos consecuencias de este imperativo categórico. Una es la autonomía de la voluntad y el otro es la humanidad como fin. La autonomía de la voluntad, porque este principio demuestra que la voluntad se da su propia ley moral, puede darse su propia ley moral. Se rige según su propio principio y no por principios de fuera de la voluntad, y en consecuencia sería una voluntad heteronormada, normada desde fuera. Entonces, la voluntad es autónoma, por un lado. Y también la humanidad como fin o el hombre como fin en sí mismo, porque estoy obligado a aceptar que los demás no pueden ser un mero medio, dice Kant, o solo un medio para nuestras acciones. Al convivir, todos somos fines y medios para otros, ¿no? Yo estoy siendo el medio ahora para que ustedes entiendan un poco más de la ética de Kant. Y ustedes están siendo el medio para mí para que yo desarrolle estas clases y estos cursos. Pero además de eso, que viene dado por la convivencia, estamos obligados a aceptar por el imperativo categórico que el hombre, cualquier ser humano es un fin en sí mismo, no es un mero medio, es un fin en sí mismo, es alguien capaz de actuar según principios de la razón práctica capaces de ser universalizados. Entonces, esto es incompatible con la esclavitud. Si puedo pensar que mi principio puede ser universalizado, tengo que pensar que el principio de todos los demás también puede ser universalizado, sin que alguien se transforme en un medio absoluto para los demás, como es el caso de la esclavitud. Y por último, dos postulados morales de los que explica Kant, que son supuestos que hay que aceptar con la conducta moral así planteada, universalizada a partir del imperativo categórico. Bueno, una es la libertad. Esto solo es posible no ser libre. Por lo tanto, la voluntad autónoma es una voluntad libre.
La libertad es parte de nuestro ser nouménico, dice Kant, ese ser que no aparece en la experiencia. Tenemos una parte fenoménica de nuestro ser, que es nuestro cuerpo, que sufre las mismas consecuencias de cualquier objeto, por las inclemencias del tiempo, por el calor, por el frío. Ahora, tenemos una parte de nuestro ser que no aparece en la experiencia. Y eso no se puede conocer como un objeto de conocimiento, pero sí debemos aceptarlo. O sea, sabemos que el hombre es libre por su voluntad autónoma. Y la existencia de Dios, que también debe ser aceptada, presupuesta cuando actuamos moralmente. Porque Dios no sabemos si existe o si no existe. Como no es un objeto de conocimiento, no podemos demostrar ni su existencia ni su inexistencia. No es un objeto de conocimiento. Pero dice Kant, debemos aceptar, presuponer la existencia de Dios para actuar moralmente, porque Dios es la unión de virtud y felicidad, que es el problema de la moral. El problema de la moral es que captamos lo que se debe hacer, pero no lo hacemos plenamente. O sea, el hombre más santo percibe que en el mundo hay una distancia entre lo que se debe hacer y lo que realmente se hace. Esa distancia que es nuestro dilema moral, que es nuestra tragedia moral, podemos decir así, y que es parte de lo que es el hombre inevitablemente, en Dios se suprime. Dios es a la vez lo que debe ser y lo que es. Es la unión de virtud, entonces, y felicidad, realización efectiva de la moralidad. Entonces, esos dos postulados son importantes porque nos dicen de nuestro ser nouménico, nos dicen de esa parte de nuestro ser que está más allá de la experiencia sensible. Y acá se ve cómo y por qué Kant decía que la razón pura está limitada por la experiencia sensible, pero la razón práctica, a través de la moralidad, puede acceder a ese mundo suprasensible sin hacerlo objeto de conocimiento, pero sí admitiendo la existencia de Dios y de que el hombre es libre, posee una voluntad libre, cuando se propone actuar moralmente siguiendo principios universales. Con esto terminamos la ética de Kant y el tema de Kant. Seguiremos la próxima clase con la introducción a Hegel. Muchas gracias y nos vemos pronto.